Hola, mi nombre es Flavio Martín Jiménez Díaz, estudiante de la carrera de Medicina General en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Extensión Mazatlán. El día de hoy, en este video, el tema principal es cáncer de nasofaringe, en el cual tocaremos unos puntos específicos del mismo, como lo pueden ser su definición, epidemiología, algunas manifestaciones clínicas comunes, estudios diagnósticos que pueden ser útiles y tratamiento, entre otros. Para iniciar con el tema es primordial tener en cuenta dos significados presentes, los cuales son cáncer y nasofaringe. Por parte de la Organización Mundial de la Salud, es un término amplio utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en casi cualquier órgano o tejido del cuerpo. Cuando las células anormales crecen de una forma descontrolada, estas llegan a sobrepasar sus límites habituales e invaden partes adyacentes del cuerpo y o se propagan a otros órganos. Este último proceso se le conoce como metástasis. Otros términos comunes para designar al cáncer son neoplasia o tumor maligno. La nasofaringe, o también conocida como cavum, rinofaringe o epifaringe, es una cavidad aérea de forma cúbica que constituye la parte superior retronasal de la faringe, situada por detrás de las fosas nasales, bajo la base del cráneo, por encima de la orofaringe. Por lo tanto, cáncer de nasofaringe es un crecimiento descontrolado de células anormales en la nasofaringe. Pasando un poco a la estadística, tenemos la epidemiología de dicha patología, la cual consta de una incidencia mundial aproximada de 80,000 casos y una mortalidad de 50,000 casos por año. Existen zonas en las que es más común que las personas presenten esta patología. Estas zonas son de alto riesgo, de riesgo intermedio y de bajo riesgo. Tenemos que en zonas de alto riesgo es endémica en el sur de China de 80 casos por 100,000 habitantes. En zonas de riesgo intermedio en el sudoeste de Asia, norte y oriente medio de África y en el Ártico de 15 a 25 casos por 100,000 habitantes. Y por último, las zonas de bajo riesgo que son Estados Unidos y el resto del mundo de 0,5 a 2 casos por 100,000 habitantes. Los factores de riesgo pueden clasificarse en no hereditarios, donde la infección por el virus del Epstein-Barr juega un papel importante. Este riesgo incrementa con la interacción de factores como predisposición genética, factores ambientales, alimentos con conservantes y el tabaquismo. El consumo precoz, sobre todo en la infancia, de pescado seco salado cantonés es rico en nitrosaminas, las cuales son cancerígenas. Sin embargo, los factores hereditarios se es expuesto al tener un familiar con cáncer de nasofaringe, el cual aumenta un riesgo de padecer esta patología hasta 7 veces. Dejando de lado los factores de riesgo y la epidemiología, las manifestaciones clínicas pueden dividirse en cuanto a las etapas en las que se encuentra el cáncer, como lo pueden ser en las etapas tempranas, que frecuentemente se origina en la fosa Runge-Müller. Puede ser asintomático por largo tiempo y posteriormente desarrollar cefalea causada por una afectación en los pares craneales. La triada masa cervical, epistaxis, otitis media serosa es infrecuente. Sin embargo, la aparición de estos síntomas individualmente es común. Por otra parte, en las etapas tardías, que se caracteriza por tumores ulcerados, sangrantes, exfotóticos, ulcerados de gran tamaño con sintomatología en las etapas tempranas, puede ocurrir
una erosión de la base del cráneo, con afectación en los pares craneales 3, 5, 6 y 7 por invasión del seno cavernoso con tendencia a metástasis cervicales tempranas, ocurriendo en el 70 al 90% de los casos en el diagnóstico inicial. En los síndromes paraneoplásicos se presenta neutrofilia, fiebre de origen desconocido, osteoartropatía hipertrófica, dermatomiositis sin importancia vital en el diagnóstico. Al momento de hacer el diagnóstico, es importante destacar ciertos puntos como lo son la historia clínica, en donde se debe incluir factores de riesgo, el lugar de procedencia del paciente, la sintomatología clínica y el tiempo de evolución de este. Otra característica que se debe tomar en cuenta es la exploración física, en la cual se tiene que evaluar deformidades, aumento de volumen, epistaxis, obstrucción nasal, otitis a repetición, los pares craneales y el cuello. Se debe tener simplemente la sintomatología sugestiva del síndrome paraneoplásico y, una vez analizado los resultados anteriores, el siguiente paso es realizar pruebas de detección diagnósticas en las cuales se encuentran la rinoscopía o nasofaringoscopía, que consiste en la evaluación anterior y posterior de las fosas nasales. Mediante esta prueba se puede excluir lesiones de submucosas como posible epicentro tumoral en la nasofaringe, las fositas de Russmüller, incluyendo en la región superior y posterior. En la tomografía de cráneo y cuello contrastada se define la ubicación tumoral, se valora la erosión ósea cortical, sin embargo no es exacta para tejidos blandos ni para delimitar lesiones. Por otro lado, la resonancia magnética de cráneo y cuello es el estudio de elección superior en la identificación y delimitación de tejidos blandos, estructuras óseas, fascia faringobacilar, invasión del seno hemorrágico, espacio parafaringeo, metástasis linfáticas menores a 1 centímetro. Y en la tomografía de tórax es específica pero poco sensible, y en la tomografía por emisión de positrones es eficiente en detecciones de metástasis óseas. Otro estudio es la gamafría ósea, que el 75% de las metástasis son óseas, especialmente en pacientes en estadios avanzados. Y por último tenemos la detección del virus de Epstein-Barr, presenta una sensibilidad del 96%, es específica por medio de PCR y la detección de sangre es baja mientras el plasma es alta. Las opciones de tratamiento han evolucionado, logrando mayores índices de curación con menor morbimortalidad. La radioterapia, modalidad eficiente en pequeños tumores sin diseminación linfática, provee supervivencias globales del 90% a 5 años con dosis radicales que varían de 66 a 70 grays, tanto radioterapia externa como radioterapia de intensidad modulada. Sucesivamente, con el advenimiento de modalidades combinadas mediante la adición de agentes platinados y fluораcilos a la radioterapia, logró mejorar los resultados con supervivencias descritas mayores del 94.5% a 5 años, marcando la pauta en las etapas intermedias y avanzadas. En la etapa clínica 1 es un tumor radiosensible, motivo por el cual la radioterapia es la primera opción. Debido a su difícil ubicación, la cirugía no es una opción en el tratamiento inicial, y la sobrevida global es mayor al 90% en 5 años de esta etapa. La radioterapia externa emplea una dosis del tumor primario de 70 a 72 grays con fracciones de 2 grays por 5 días durante 6 a 7 semanas. Al momento del diagnóstico, por desgracia, la mayoría de los pacientes se encuentran en etapas clínicas avanzadas. El tratamiento estándar para las etapas de la 2 a la 4 es la combinación de radioterapia y quimioterapia concomitantes, y el protocolo recomendado incluye la administración de 100 miligramos por metro cuadrado de cisplastino en las semanas 1, 4 y 7 de la radiación, seguido de 3
a 4 semanas después por ciclos coadyuvantes consistentes en cisplastino 80 miligramos por metro cuadrado en el día 1 y 1000 miligramos por metro cuadrado de 5-fluoracilo en los días 1 a 4 cada 4 semanas. Se ha demostrado por medio de estudios que este régimen produce una ventaja en términos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global respecto a los pacientes sometidos a radioterapia exclusiva, aunque a costa de mayor toxicidad. En cuanto al pronóstico, en la etapa 1, la supervivencia libre de la enfermedad y la supervivencia global a 5 años se ubican entre el 80 y el 85% con radioterapia, exclusivamente, incluida la braquiterapia. Por su parte, en las etapas de la 2 a la 4, la supervivencia global a 5 años es del 72% para los tratados con quimiorradioterapia y 54% para los tratados solo con radioterapia. La supervivencia libre de progresión a 5 años es del 72% para los tratados con quimiorradioterapia y de 53% para los tratados solo con radioterapia. El cáncer de nasofaringe es un tumor especial entre los demás cánceres del territorio otorrinolaringológico, debido a su evolutividad y un alto potencial metastásico y a su aparición en personas jóvenes sin factores de riesgo clásicos como lo pueden ser el tabaco y el alcohol, así como su relevación etiológica con el virus del Epstein-Barr y en las zonas endémicas con frecuencia intermedia, como Magreb y cuenca mediterránea y alta en el sudoeste asiático. Este cáncer sigue siendo un problema de sanidad pública. El tratamiento sigue basándose en esencia en la radioterapia locorregional y en la actualidad parece estar mejor sistematizado con una mejoría de los resultados a largo plazo tras la combinación de radio y quimioterapia. No obstante, el protocolo terapéutico combinado deberá tener en cuenta en el futuro el riesgo de secuelas, sobre todo en los pacientes jóvenes o muy jóvenes.